Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Esto es La Pregunta Adecuada. Comenzamos. ¿Qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de La Pregunta Adecuada, en su capítulo número 2 de la segunda temporada. Y primero que nada quiero empezar saludándolos en esta noche tan lluviosa de principios del mes de junio. Y quiero empezar haciendo un par de aclaraciones porque sinceramente no me siento muy orgulloso de lo que pasó, porque pues tuve un par de problemas a la hora de estar editando el podcast anterior, principalmente porque lo fui aplazando bastante. Y de hecho el podcast que acaban de escuchar la semana pasada lo debieron de haber escuchado hace aproximadamente 2 semanas atrás, pero por cuestiones de tiempo, por cómo organicé y porque simplemente lo fui aplazando, la verdad no quería empezar la segunda etapa de este podcast de una manera tan apresurada y con tanta presión de tener que grabar de manera continua los capítulos. Entonces, afortunadamente ahorita, por cómo se me dieron las cosas y por cómo está siendo un poquito la situación para mí, ya tengo el tiempo de poder grabar de manera continua los capítulos, y sobre todo la planeación ya fue un poquito mejor. Entonces esto me permitió que ya pudiera editar el podcast, lo pudiera subir con confianza y precisamente poder empezar a trabajar en los siguientes capítulos para poderles traer otra vez con constancia esta segunda temporada, con las nuevas ideas que estuve pensando y con todas las nuevas cosas que quiero ir implementando poco a poco. Pero no me quiero meter mucho en eso porque pues son aclaraciones que irán viendo poco a poco a lo largo de los capítulos, entonces tampoco tiene tanto caso meternos en eso desde un principio. Pero pues ya antes de empezar con este capítulo y de comentarles de qué vamos a estar hablando, aunque si ya vieron el título muy posiblemente ya se harán una idea, solo quiero recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube, y que recuerden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. La semana pasada nomás avisé por Facebook que iba a salir unos momentos después el capítulo y nadie nos sigue ni en Facebook ni en Instagram, pero pues siempre los invito para que poco a poco podamos ir reactivando las redes sociales y que pues de esa manera tengamos un poquito más de incentivo para estar avisando cosas relacionadas con los capítulos ahí, porque pues si nadie nos sigue pues no tiene tanto caso. Pero como siempre ahí está la invitación. Y ahora sí, sin más preámbulo, espero que la lluvia del día de hoy no afecte demasiado a la grabación. Intenté acomodar el espacio de tal manera en la cual no se escuche tanto la lluvia en caso de que pues se dé la situación de que se escuche mucho. Pero pues no sé, ya me comentarán ustedes. Intentaré de todos modos editar el podcast como siempre lo hago para disminuir un poquito el ruido ambiental y que todo quede de la mejor manera posible. Pero pues esto dependerá si la lluvia me deja, entonces ya ustedes me comentarán más adelante si cumplí con mi objetivo o si fracasé rotundamente. Aunque muy posiblemente si esto se escucha muy mal ni siquiera lo van a escuchar, pero bueno. Como ya habrán observado en el título del capítulo, esta semana quise abordar una reflexión que creo que ya hemos hecho hasta cierto punto en otros capítulos de la primera temporada, pero que se me hizo interesante abordarlo esta ocasión de una forma un poquito distinta, porque el otro día tuve una plática muy interesante con una amiga y también estuve platicando con mi novia sobre este tema y se me hizo bastante interesante volver a hablar sobre qué es nuestro valor como personas, ya que llegué a conclusiones bastante distintas dependiendo de con el lente que lo estuviéramos observando, así que lo vamos a dividir este capítulo en dos partes, aunque bueno, lo van a estar escuchando todo en la misma porque no voy a partir el capítulo, pero vamos a abordar esto de nuestro valor como personas desde una perspectiva centrada en nuestra dignidad humana, en nuestros valores, en nuestras creencias. Y la segunda parte, que va a ser la que vamos a escuchar después, va a ser una reflexión con un enfoque un poquito más materialista y más pragmático, con el valor que aportamos e intentando cuantificar un poquito más las cosas
de maneras más específicas, pues. Entonces, sé que esto puede ser un ejercicio un poco raro, pero la verdad cuando hice esta comparación me hizo mucho sentido, entonces se las quiero compartir a ustedes el día de hoy. Así que, pues bueno, podemos empezar primero que nada, como les decía, por hablar de qué es el valor de una persona o qué es nuestro valor como personas desde la perspectiva de la dignidad humana y de nuestros valores, ya que muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones donde nos preguntamos de, bueno, ok, se supone que todos somos iguales y se supone que todos tenemos más o menos características similares y que todos nos crían diciéndonos que tenemos los mismos derechos y que todos valemos lo mismo, pero por algún extraño motivo pareciera que esto todavía no nos hace clic del todo y es que tenemos razones para pensarlo. Sinceramente, muchas veces cuando nos paramos a pensar en esto de que todos valemos lo mismo, se nos invita a la reflexión un poquito más detallada y un poquito más detenida de pensar de, ok, ¿a qué se refieren específicamente cuando dicen que todos somos iguales? Y es que si nos ponemos a analizar desde los marcos legales, jurídicos y todas estas cosas, de acuerdos internacionales incluso, nos daremos cuenta que efectivamente se supone que está garantizado que todos los seres humanos tenemos acceso a los mismos derechos por el simple hecho de ser personas y que tendríamos que ser tratados de la misma manera. Pero si observamos estas declaraciones de derechos humanos, los marcos jurídicos y los marcos legales, pareciera que intentan llegar a una especie de utopía donde se busca que el valor de todas las personas sea ponderado de una misma manera. Pero el problema es que todos estos sistemas y todas estas regulaciones y todos estos tratados dependen íntimamente de la manera en la que se llevan a cabo y de las personas que los regulan, por así decirlo. Entonces, el hecho de que una persona tenga que meterse en un problema jurídico o en un problema legal para defender sus derechos, muchas veces es una barrera que puede llegar a intimidar a muchas personas y aunque no te veas intimidado, muchas veces te vas a ver en la disyuntiva de si pelear por algo que podrías ganar y por algo que te podría beneficiar, pero también te vas a poner a pensarlo desde la perspectiva monetaria y dirías de, ok, ¿qué tanto me conviene gastarme en un abogado? ¿O qué tanto me puedo permitir este gasto y todo lo que va a conllevar un juicio en el caso de que sea lo que se tenga que hacer, el procedimiento que se tiene que llevar a cabo? ¿Qué tanto me va a compensar asumir todos estos gastos para hacer valer mis derechos? Y es que muchas veces pues podemos pensar de, ok, puede que valga la pena, pero nos tenemos que plantear qué tanto privilegio habría detrás de esta afirmación, porque si te lo puedes permitir, muy posiblemente esta es una situación donde a lo mejor no sea tan fácil que vulneren tus derechos. Sin embargo, en una persona que esté mucho más expuesta a que vulneren sus derechos, muy posiblemente tenga menos acceso a estas herramientas para defenderse. Entonces, volvemos a este ciclo que se sigue alimentando y sería un cuento de nunca acabar. Entonces, tampoco es el caso. Pero, analizando todo esto de cómo nos formamos en nuestros valores y de cómo adquirimos un valor como personas, siempre se nos ha invitado a la reflexión de pensar que precisamente esto que les comentaba hace un momento de que todos somos iguales y que todos valemos lo mismo, tiene un fundamento en cuanto a la parte genética incluso y en cuanto a que todos provenimos de una misma raíz. Y si nos ponemos a investigar estudios recientes y de información que sea relativamente nueva sobre el estudio de razas, nos daremos cuenta que en realidad las aguas están un poco mezcladas porque a diferencia de lo que se pensaba hace unos siglos, pues ahorita ya no se tiene tan claro que una raza como tal se pueda definir. Espero que no se haya escuchado nada raro, disculpen ustedes, o un problema con el mouse. Pero les decía, no está tan claro que haya algo como tal, como una raza. Entonces, si está esta disyuntiva, pues como que se nos invita mucho más a intentar entender que pues nuestras diferencias en realidad, si las comparamos en el espectro de cosas en las que nos parecemos con los demás seres humanos, pues obviamente van a parecer algo ínfimas.
van a parecer ridículas, van a parecer muy poco importantes. Pero no tendríamos que desestimar del todo el hecho de pensar en nuestras diferencias porque precisamente es algo que nos puede llevar a entender un marco de referencia muchísimo más amplio y del que vamos a estar hablando en la segunda parte de este episodio. Pero sin irnos tan lejos todavía, creo que una de las cosas que tenemos que considerar, aparte de esto que ya mencionamos, es que, como ya les decía, el hecho de que se tenga una barrera muy grande para acceder a la defensa de los derechos hace que este valor quede en entredicho. Entonces, al quedar en entredicho el valor humano de las personas, se hace mucho más sencillo o se invita de una manera un poquito más abierta a que las personas que sí tienen acceso a poder para ejercer sobre otras personas, se les haga mucho más sencillo vulnerar los derechos porque, oye, lo puedo hacer y si puedo vulnerar los derechos de otra persona para obtener un beneficio, sin ninguna consecuencia, ¿por qué no lo haría? Y si bien nosotros podríamos pensarlo en este momento como algo que no tiene ningún tipo de sentido, porque supone que es algo que está en contra de todo lo que nos han enseñado, hay personas que pueden tener otro tipo de educación y que pueden tener otro tipo de formación, donde si se va a obtener un beneficio está justificado lo que se haga y si no se tienen consecuencias es una invitación abierta a seguir adelante. Entonces, vamos a cerrar esta pequeña parte de la primera reflexión inicial sobre el valor de una persona visto desde los valores humanos y desde la dignidad humana, porque aparte es un tema que hemos visto en tanta amplitud que creo que no tiene caso darle muchas más vueltas porque es algo que creo que hemos hablado en otro capítulo, si mal no recuerdo, y es algo que pueden encontrar mucha información al respecto en todos lados donde se pongan a investigar. Así que recuerden que esto pues, es una invitación abierta siempre a que sigan investigando y que formen más su opinión en base a lo que puedan encontrar tanto en libros como en internet o platicando con más personas. Pero me parece que la segunda parte de la reflexión es algo que puede ser incluso aún más interesante que lo primero. Y no me malinterpreten, no creo que personalmente sea una buena idea hacer un ejercicio de hacer una evaluación materialista del valor de una persona, valga la redundancia. Pero siento que es un ejercicio que es interesante porque nos da una aproximación un poquito más exacta a lo que es la vida real en los mercados laborales, en las relaciones interpersonales y a que sobre todo tenemos que entender que queramos o no queramos, estamos expuestos a diferentes situaciones, pero a pesar de que estamos expuestos a diferentes situaciones, siempre nos estamos vendiendo de una manera u otra. Y esto es algo que entre más pronto comprendamos, sinceramente va a ser muchísimo más sencillo el ejercicio de entender por qué en este momento histórico y por qué en este punto en el que estamos viviendo hoy en día, tiene sentido hablar de una valoración hasta cierto punto casi monetaria de las personas. Y esto puede ser algo que puede llegar a escandalizar a muchas personas, pero denme un momento de explicárselos y les prometo que todo va a cobrar sentido. Nomás, como siempre les dije, parece que tomar agua durante los episodios va a ser una nueva tradición, así que con su permiso. Disculpen ustedes. Como les decía, esta reflexión surgió a partir de una plática que tuve con una amiga y con una novia. Bueno, no con una novia, ¿cuál novia? Con mi novia. No sé por qué de repente empiezo a hablar en plural si no tiene ninguna especie de sentido que hable en plural. O cuando digo de que los invitamos y pues en realidad este podcast siempre han sabido que lo hago yo solo, entonces no sé, de repente se me cruzan los cables. Pero como les decía, surgió de una plática con una amiga y con mi novia y nos pusimos a hablar sobre las tendencias que observábamos en amistades cercanas y personas que estaban a nuestro alrededor de intentar independizarse a una corta edad. Para que tengan la referencia, estamos hablando de los 20 años más o menos, o de personas que intentan tener como que ciertas libertades, pero pues no están todavía preparados para aportar algo como para obtener eso que quieren. Y no me malinterpreten, la verdad, yo no me considero una persona que sea extremadamente valiosa en cuanto a términos de lo que pueda aportar a un mercado laboral todavía, pero pues les puedo compartir que yo prácticamente desde los 15 años
He trabajado de manera cortada al principio porque pues eran trabajos de vacaciones y ya después los últimos 2 años y unos meses aproximadamente de corrido he estado laborando de manera activa sin interrupciones. Entonces pues yo me he dado cuenta de que sinceramente dependiendo de cuál sea tu situación en este momento, sobre todo hablando de los jóvenes universitarios, tu perspectiva sobre qué es lo que puedes hacer y qué es lo que puedes alcanzar puede variar un poquito porque tus aspiraciones también se ven influidas de alguna manera por eso. Y es que creo que el entender que nuestro valor hasta cierto punto está dictado por cosas que nos gusten o no nos gusten, están presentes, al menos en términos de qué es lo que yo puedo conseguir con lo que sé o con lo que soy, nos puede dar una amplitud para entender nuestra situación que si solo viéramos nuestro valor desde la perspectiva de los valores humanos y de las creencias, de lo que representamos como personas, si nos quedáramos solo con eso, creo que en este punto de la historia al menos estaríamos un poquito perdidos porque estamos en un mundo extremadamente capitalista y de un capitalismo bastante agresivo. Entonces el entender esta parte del entramado del valor de una persona visto desde esta otra perspectiva nos puede ayudar a tener este rango más amplio, como les decía. Ya para no repetirme más con este tema, a lo que quiero llegar con esto es que sencillamente muchas veces se nos enseña a sobrevalorar lo que somos como personas por encima de lo que tenemos que aportar. Y si bien muchas veces es algo positivo porque nos hace partir desde una base donde no queremos aceptar menos de lo que nos han enseñado en nuestras casas, sí tenemos que comprender que muchas veces en estas condiciones el sobreestimar nuestro valor y lo que tenemos que aportar nos puede terminar trayendo muchos problemas porque precisamente el intentar hacer este ejercicio de ponernos por encima de lo que en realidad somos nos puede llevar a tomar malas decisiones. En este caso, como les mencionaba, estamos hablando de una persona que se quiere independizar y salir de casa de sus papás. Y yo digo, ok, pues normalmente, así de que, pues obviamente no podemos criticar como tal la decisión porque pues obviamente el sentir de una persona es algo que no se lo podemos negar porque si una persona está sintiendo algo en una situación determinada, no creo que ninguno de nosotros podamos negarle como tal esa experiencia, pero la manera en la que se toman las decisiones y cómo se está llevando a cabo eso que se quiere lograr, sí es lo que puede llegar a ser cuestionable. En este caso, estábamos hablando de una persona que nunca en su vida ha trabajado y que actualmente no trabaja y que está estudiando una carrera que por las condiciones es una carrera que se tiene que terminar para tener acceso a un mercado laboral relativamente competido y para tener mejores oportunidades se ocupa una maestría. Entonces, el hablar de una persona que nunca en su vida ha trabajado y que está buscando independizarse, juntándose con una persona y teniendo una carrera trunca, nos habla de que esta sobreestimación de lo que queremos conseguir y el plazo en el que lo queremos conseguir nos está afectando mucho, sobre todo a esta generación de jóvenes universitarios que están pasando por los centros universitarios actualmente. Es un problema que es latente y es que, como lo hemos mencionado en otros capítulos, muchas veces yo me he dado cuenta de que verdad no sabemos esperar y que estamos acostumbrados a la inmediatez de conseguir las cosas tan rápido que el intentar llevar un proceso largo como simplemente, bueno, ni es tan largo, pero como acabar una carrera, pareciera que nos cuesta trabajo y pareciera que el entender que todo esto es algo que nos va a ayudar, al menos si tenemos un plan en lo que queremos conseguir en un futuro, pareciera que, como les digo, todo esto no nos hace sentido por algún extraño motivo y es algo que de verdad me preocupa porque siento que nos hemos desapegado mucho de la realidad de entender los términos monetarios y entender que lo que podemos aportar como personas a la sociedad es algo que se mide y es algo que se valora y es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque si nunca tenemos en cuenta esta parte, podemos irnos con la perspectiva de que somos personas valiosas y que todos valemos lo mismo y de que todos tenemos acceso a lo mismo,
Pero el cegarnos por este privilegio nos puede llevar a tomar decisiones como esta de intentar independizarnos cuando es algo que simplemente no podríamos hacer. Y es algo que por más que consiguieras que alguna persona te mantuviera o que alguna persona se hiciera cargo de tus gastos, es algo que es triste pensarlo porque tener una dependencia económica a una edad tan corta y sin un sustento de valor para la relación es algo que te pone en riesgo a ti como persona de que precisamente esto que hablamos al principio de ver vulnerados tus derechos se convierte en una realidad y se convierte en algo que hemos visto la historia repetida en muchas y muchas ocasiones donde miles y miles de personas buscan maneras para solucionar su vida de una forma rápida. Y estas decisiones de intentar solucionar la vida de forma rápida es la que los acerca a cosas como las estafas o empezar a cometer crímenes. Que no nos vamos a meter en ese tema porque pues tampoco se trata de eso este podcast. Pero el tener estas ideas sobre la mesa nos puede ayudar a comprender cómo es que todas estas cosas se van conjuntando. Y aquí es precisamente donde quiero llegar a esta conclusión que les mencionaba desde un principio, de que el tener el complemento tanto de una valoración, sí, de como tal, qué tenemos para aportar como personas, cuál es nuestro valor humano, cuál es la importancia de nuestra dignidad para el entendimiento de nuestro valor como tal, pero sumándole la parte de, ok, soy una persona que sí tiene dignidad, soy una persona que vale por el simple hecho de ser persona, pero también me tengo que esforzar por ser una persona de valor para la sociedad. Si quiero tener algo que aportar, tengo que esforzarme por estudiar, tengo que esforzarme por trabajar o tengo que esforzarme por demostrar que las metas que yo quiero las voy a cumplir. Y el conjuntar esto es lo que precisamente nos puede llevar a que tengamos este espectro más amplio que les he hablado a lo largo de todo el capítulo de posibilidades donde no tomemos decisiones a la ligera y no pensemos que por el simple hecho de que nuestra vida nos está yendo muy bien sin que hagamos demasiado esfuerzo en un momento significa que siempre va a ser así. Entonces yo los invito a que piensen ustedes si están en un momento donde ustedes consideren que tienen mucho que aportar como personas a la sociedad o si creen que todo su valor en este momento ustedes lo consideran, por así decirlo, desde el lado de su dignidad humana y que es todo lo que hay alrededor de ustedes. O me gustaría que me comentaran ustedes personalmente cuál es la forma en la que se valoran como personas. Los invito a que sus reflexiones y comentarios me lo dejen en la cajita de comentarios, valga la redundancia, de YouTube, o me lo hagan llegar por mensaje directo en Instagram y los estaré leyendo con mucho gusto. Y pues nada, creo que esto va a ser todo por esta semana. La verdad es que es una reflexión un poquito corta y yo pensé que me iba a extender un poquito más, pero tampoco creo que tenga caso hablarlo en términos mucho más amplios, porque puede ser algo bastante sencillo y a final de cuentas estos dos puntos clave principalmente son algo que invita para que hagan el ejercicio ustedes mismos y que no simplemente sea yo el que les esté hablando por un montón de rato sobre cosas que ustedes mismos podrían pensar. Así que me despido por esta semana. Esto sería todo. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles para el tercer capítulo del podcast de La Pregunta Adecuada. La verdad todavía no tengo bien definido cuál va a ser el tema porque tengo todos los temas de los que quiero hablar en esta temporada apuntados, pero el orden es algo que por ahí todavía tengo que acomodar. Pero pues bueno, ya se estarán enterando por estos días de qué se tratará y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Espero que tengan una excelente semana. Recuerden, como ya les decía al principio, que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y pues ahora sí, los invito a que recomienden el podcast también con amigos y familiares a los que crean que les pueda servir esta reflexión para que podamos llegar a más personas. Ya me cayó, los dejo para que se vayan a seguir con lo que sea que estén haciendo, escuchando otro podcast, escuchando más música o lo que ustedes consideren necesario. Su amigo el Hernández los deja por hoy y ya no sé cómo acabar los podcasts a veces, así que simplemente les diré bye, ahí nos vemos.